Hola, estudiantes de tercero. El nuevo tema que vamos a trabajar en sociales se llama Normas en Colombia, páginas 127 y 128. Cada país necesita un conjunto de normas que organicen y regulen las relaciones entre las personas y los grupos. Dependiendo de quienes las expidan, estas normas se llaman leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, y todos los habitantes de un país están obligados a cumplirlas. Es decir, que estas normas se emplean y se utilizan para que nosotros podamos relacionarnos bien en comunidad, para que no hayan tantos conflictos. Y hay diferentes clases de normas, leyes, decretos, ordenanzas. Cambia el nombre, depende de quién las cree. Uno de los propósitos principales de las normas es proteger los derechos de las personas y de los grupos. Cuando no hay normas o leyes, casi siempre se impone el más poderoso, el más fuerte o el más astuto. Esto suele ser muy injusto para los demás. En cambio, cuando hay leyes, aún los más fuertes y los más astutos tienen que respetarlas y respetar los derechos de todos. Las normas también buscan que se quite la desigualdad social, que no siempre las personas que tengan más dinero o los que tengan más influencia le ganen a las otras personas, o que no sean castigados mientras las personas con menos dinero, con menos contactos, con menos amistades, si tengan que pagar las normas. Esto lleva a que haya igualdad social, o ese es el objetivo de las normas. Cuando una persona o un grupo desobedece la ley, debe ser sancionado, es decir, debe recibir algún castigo. De lo contrario, muchos dejarían de cumplir las normas o las leyes. La misma ley establece cuándo se comete una falta y cómo deben ser castigados quienes lo hacen. Quiere decir que si respetamos esas normas, podemos merecer un castigo. Si no fuera por esos castigos o esas sanciones, todo el mundo incumpliría las normas. Aún así, las personas incumplimos en muchas ocasiones normas, ¿cierto? O leyes, sabiendo que nos podemos ganar alguna sanción, algún castigo. Cuando hablamos de sanciones pueden ser económicas, algún comparendo, por ejemplo, cuando hablamos de algo relacionado al tránsito, o también hay personas que pueden ir a la cárcel o casa por cárcel, o hay algo que se llaman comparendos pedagógicos, que me pueden decir: vaya, ayuda a organizar una biblioteca, o vaya, enséñeles a unas personas a leer, o colabore pintando en este parque. Estos son comparendos pedagógicos que también nos enseñan a cumplir normas. El sistema de leyes de un país está basado en una constitución. La constitución es el conjunto de principios o razones fundamentales sobre las que se basan las leyes. Igualmente, señala cómo va a ser la organización política de un país. La Constitución es ley de leyes. Ninguna norma puede contradecirla. Todas las personas y muy especialmente los gobernantes están obligadas a respetarla. Esta es una constitución, está algo viejita, es mi constitución desde que estaba en el colegio, y es la Constitución Política de Colombia. Acá están todas las normas de nuestro país, las más importantes, las que más se deben respetar, y le dicen a esto ley de leyes. Quiere decir que todas las normas y todas las leyes en Colombia deben respetar lo que aquí dice. Todos debemos respetar estas normas, hasta los gobernantes, nuestros alcaldes, gobernadores, presidentes. Es un ejemplo también de un modelo de la Constitución Política de Colombia creada en 1991. La Constitución es el acuerdo al que llegaron las personas de una sociedad sobre cómo organizar su funcionamiento legal y político para lograr la convivencia entre las personas. La Constitución es la base para elaborar las leyes de un país. Es el resultado de un pacto entre grupos de personas que, aunque son diferentes y no piensan igual, quieren vivir juntos en paz. En Colombia, esta constitución se modificó drásticamente por última vez en 1991. Esta constitución ha tenido unas pequeñas reformas, pero las normas que están ahí no han cambiado desde 1991. Y hubo muchos grupos en Colombia, como los indígenas, afrodescendientes y la demás comunidad mestiza del país, se reunió para llegar a acuerdos que no afecten a ningún grupo poblacional de Colombia,
y para que todos sus deberes se cumplan y para que todos sus derechos también se hagan cumplir. Esta es una imagen que representa la firma de esta constitución. Es como un acuerdo donde habían, el presidente de la época era César Gaviria y él dirigió y firmó esta constitución en compañía pues, de los demás políticos del país. En ese momento, esta foto representa ese momento de la firma de esta constitución. Esta es una pirámide que nos muestra el orden de las leyes en Colombia. En la parte de arriba, vamos a mostrar, en la parte de arriba podemos ver se movió. En la parte de arriba podemos ver la Constitución y la crea la Corte Constitucional, es la encargada de aprobar las normas que están ahí. Después continuamos con la ley. Ahí está la ley donde estoy señalando. La ley es creada por el Congreso de la República o aprobada por ellos. Tenemos también los decretos. El decreto es expedido, son expedidos por el presidente de la República. La resolución, los ministros. Las ordenanzas sí las crean ya la asamblea departamental y el acuerdo lo hacen más que todo en los municipios, ¿sí? Los alcaldes. Entonces podemos ver en orden de arriba hacia abajo de las normas más importantes en Colombia para que nos rigen a todos a las menos relevantes, no porque no nos interesen, sino, por ejemplo, una ordenanza del departamento del Meta solamente rige y debe cumplirse en este departamento. Ya en Boyacá no es necesario que se cumpla. Entonces estamos viendo de las normas que cubren a todo el país y poco a poco va reduciendo la población a la que va dirigida. Ok, estudiantes de tercero, ustedes tienen un esquema complementario en su módulo, por favor lo leen. Muchas gracias. De este tema, niños, son 2 exposiciones porque son 2 clases que vimos de esta temática, entonces ya voy a adjuntar la otra parte del video. Ok, estudiantes de tercero, como actividad de profundización estaba planteado realizar unos mapas conceptuales por los títulos en los que está organizada la Constitución Política de Colombia. La Constitución Política de Colombia tiene 13 títulos, está agrupada, las normas están agrupadas en 13 títulos, en 13 partes para que me comprendan mejor. Como no estamos en el salón, no podemos hacer esta actividad, pero la profesora les ha diseñado de forma resumida cómo quedaría organizada la Constitución Política de Colombia en esos 13 títulos. Hay que tener algo muy en cuenta, que no lo he mencionado, que la Constitución tiene títulos, capítulos y artículos. Vamos a mirar esta imagen y vamos a ver el primer título. El título número 1 habla de los principios fundamentales de nuestra Constitución. No está dividida por capítulos, pero sí tiene artículos. En el título 1 encontramos del artículo 1 al 10. Con relación a estos, a este título, estudiantes de tercero, nos habla y nos menciona sobre los deberes que tiene nuestro país, nuestro gobierno, para con los colombianos. El título 2 habla de los derechos y garantías y los deberes, niños. Este título se clasifica en 5 capítulos de los derechos fundamentales que van del artículo 11 al 41, el capítulo 2 de los derechos sociales y económicos y culturales que van del 42, del artículo 42 al 77, del capítulo 3 que son los derechos colectivos y el ambiente, artículo 78 al 82. Pues cabe aclarar que el capítulo 1, cuando habla de los derechos fundamentales, habla del derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad. El capítulo 2 hace referencia a que todas las personas tenemos derecho a una familia, a que tenemos derecho a pues convivir bien en sociedad. Ahí menciona también los derechos de los niños.
El capítulo 3, sí, cuando nos dice que el medio ambiente es muy claro, que es para todas las normas que están dirigidas a cuidar nuestro medio ambiente. El capítulo 4 dice de la protección y de la aplicación de los derechos. Entonces nos dice cómo nosotros podemos acudir a las autoridades cuando vemos que un derecho no se nos está cumpliendo, se nos está vulnerando. Va del artículo 83 al 94. Capítulo 5. De los deberes y de las obligaciones que tenemos nosotros los colombianos con nuestro país. No solamente son nuestros derechos, son también nuestros deberes. Ok, vamos a hablar del título 2, que habla, título 3, ya hemos hablado del 1 y del 2, de los habitantes y del territorio. Capítulo 1 de la nacionalidad, dice a quiénes se les da la nacionalidad colombiana, ¿cierto? Nos cuenta en qué casos las personas son considerados colombianos. Va del 96 al 97. Capítulo 2 de la ciudadanía, cuando las personas que nacemos en Colombia ya somos ciudadanos. No todas las personas son ciudadanos. A partir de los 18 años ya tenemos nuestra ciudadanía cuando sacamos la cédula. Del capítulo 98 al 99. Capítulo 3 de los extranjeros. Habla de qué sucede con los extranjeros que viven en Colombia. ¿Sí? Hace aclaración de si pueden tener doble nacionalidad, qué derechos tienen, qué deberes tienen. Bueno, y el capítulo 4 habla del territorio. Con relación a este capítulo 4, habla sobre los lugares de Colombia que, aunque no estén en el mapa de Colombia, dentro del croquis del mapa de Colombia, pertenecen a nuestro país. ¿Sí? Hay unas islas que están fuera de Colombia, están dentro de la parte de los océanos, pero pertenecen a Colombia. Es como si sus papás tuvieran una casa y en una finca en otro lado, o tienen una casa y un negocio que lo tienen arrendado, aunque no estén en la misma casa, estén retirados, puede quedar en otro barrio, pertenece a ellos. Algo así sucede con algunos territorios en Colombia. El título 4, pues veamos, estos son unos logos de los partidos políticos de Colombia. El título 4 habla de la participación democrática y de los partidos políticos. No sé si se dieron cuenta el año pasado cuando estaban en elecciones de alcalde, gobernador, que el partido de la U, que el Centro Democrático, que el Partido Verde, que el Partido Liberal. Sí, son grupos de personas que se organizan para participar políticamente, para escoger a sus mandatarios, para que las personas que ellos apoyen ganen, para que sus ideas se vean representadas políticamente. El capítulo 1 habla de la participación democrática, nos explica a qué edad ya las personas podemos votar por estos candidatos. En el colegio podemos votar por la personera, pero ya todavía no podemos votar por el presidente ni por el alcalde. El capítulo 2 habla de los partidos y movimientos políticos, los que les estaba diciendo, mencionando algunos. Está explicando cómo las personas podemos participar en el partido que nos guste. En el capítulo 3 habla del estatuto de la oposición. Cuando, por ejemplo, gana el presidente o gana un alcalde, las personas que no lo apoyaban, que pertenecen a otro partido político, se consideran la oposición y deben estar controlando que esos mandatarios estén realizando correctamente su trabajo. Y si no, pues están ahí vigilando. Tenemos el título 5 de la organización del Estado, de cómo está organizado el Estado colombiano, de la estructura del Estado, explica cómo está conformado el Congreso de la República, el Ministerio Público, ese tipo de entidades que forman el gobierno. Y de la función pública, explica qué se requiere para trabajar con el Estado, con el gobierno, y qué obligaciones tienen, porque también tienen que cumplir una serie de obligaciones y si no cumplen esos deberes pueden ser sancionados. También tienen unas prohibiciones. Las personas que trabajan en la alcaldía, que trabajan con el presidente, tienen que portarse muy bien porque tienen unas prohibiciones que los pueden sacar de ese trabajo. El título 6 habla de la rama legislativa, niños. La rama legislativa es la encargada de crear las leyes en Colombia. Tiene capítulo 1, habla de la composición y de las funciones de las personas que crean las leyes. ¿Qué es lo que deben hacer? Esto está conformado por la Cámara de Representantes y los senadores.
El capítulo 2 habla de la reunión y el funcionamiento, explica en qué sitios deben reunirse para tomar estas decisiones, para crear las leyes, cuántas sesiones deben hacer, cómo debe funcionar el Congreso de la República. Capítulo 3 de las leyes. Dice que establece qué tipo de leyes deben aprobar y crear el Congreso de la República. El capítulo 4 habla del Senado, explica cuáles son los requisitos para ser senador, qué edad deben tener, qué funciones deben cumplir. Lo mismo con la Cámara de Representantes, menciona qué requisitos debe tener una persona. Ellos deben tener un rango de edad, haber tenido una cierta preparación educativa, cumplir con ciertas características, y les explica también que si llegan a ser representantes a la Cámara, llegan a ser elegidos, qué funciones deben cumplir. Y el capítulo 6 de por sí habla de todos los congresistas, de las prohibiciones que ellos tienen como senadores y como representantes en la Cámara. Les quiero explicar, el Senado y la Cámara de Representantes, esos dos organismos conforman lo que es el Congreso. El título 7 habla de la rama ejecutiva, que es la encargada de ejecutar las leyes. La rama legislativa las crea. Esta rama es la encargada de hacer cumplir las leyes. Habla del presidente de la República, cómo se elige el presidente, qué requisitos se debe tener para ser presidente. Habla en el capítulo 2 del gobierno, las funciones que tienen las personas que trabajan con el presidente, el equipo de gobierno, equipo de trabajo que él tiene. También tenemos el capítulo 3, que habla de los requisitos y de las funciones que debe cumplir el vicepresidente, que es la persona que reemplaza al presidente si se llega a enfermar o llega a fallecer. Es la primera persona que tomaría el cargo de presidente. El capítulo 4 nos habla de los ministros y de los directores de los departamentos administrativos. Entonces, los presidentes necesitan personas que le ayuden con la educación, con la salud, por eso está el ministro de salud, el ministro de transporte, la ministra de educación. Sí, son personas que trabajan con él para pues, que él no deba hacer todo, sino unas personas que le van a colaborar, y él delega funciones. De la función administrativa, habla de los departamentos administrativos que hay en Colombia, ¿cierto? Está, por ejemplo, el Departamento Nacional de Planeación, Colciencias, el CISBEN, y explica cuáles son las funciones de estos departamentos. Capítulo 6 habla de los estados de excepción, explica que en Colombia solamente pues casi no hay situaciones de guerra con otros países, pero explica cómo debe ser la forma de actuar de nuestro país ante la guerra o ante alguna emergencia de mayor gravedad que nos afecte a todos los colombianos. Capítulo 7, la fuerza pública, menciona que la fuerza pública está conformada por toda la parte militar, sí, las fuerzas militares, cuáles son sus funciones, cuáles son las prohibiciones que ellos tienen. Capítulo 8 de las relaciones internacionales habla de algunos acuerdos que tiene Colombia con otros países y de la manera como debe relacionarse con los gobiernos de los otros países. Tenemos el título 8 de la rama judicial. Esta rama es la encargada de vigilar que las leyes que ya se aprobaron, que ya se están ejecutando, realmente se cumplan. ¿Listo? Son los encargados de juzgar a algún ladrón o juzgar si hay alguna situación de asesinato. Ellos son los encargados de realmente vigilar que las leyes se estén cumpliendo. Capítulo 1 habla de las disposiciones generales, explica quiénes pueden ser los jueces de Colombia y todas las personas que trabajan en el sector de la justicia, explica los requisitos que deben tener para trabajar en este campo. Capítulo 2 habla de la jurisdicción ordinaria, que habla de las funciones de los jueces y de la Corte Suprema de Justicia. Antes nos estaba hablando qué requisitos debían tener, ahora qué funciones cumplen. Capítulo 3 habla de la jurisdicción
contencioso administrativa habla que cómo en Colombia se nombran los magistrados, ¿cierto? Y las funciones que ellos deben tener. En el capítulo 4 habla de la jurisdicción constitucional, habla de la Corte Suprema de Justicia, que se acuerdan que es la encargada de crear pues, las normas de la Constitución. Habla también acerca de la elección y las funciones de las personas que trabajan en esta entidad. Capítulo 5 de las jurisdicciones especiales habla de los territorios indígenas y de que ellos también tienen unas normas que las demás personas debemos respetar. Capítulo 6 habla de la Fiscalía General de la Nación, explica qué es la Fiscalía, cuáles son las funciones de los fiscales. Capítulo 7 del Consejo Superior de la Judicatura, niños. Esto nos hace referencia a estas personas que son abogadas que trabajan en este consejo, los requisitos que deben tener y las funciones que deben cumplir. Capítulo 9, ya vamos a acabar. Habla de las elecciones y de la organización electoral cuando se eligen presidentes, alcaldes, gobernadores. Habla del sufragio y de las elecciones, niños. Explica en qué elecciones participan los colombianos, que está la elección de presidentes, de alcaldes, de senadores, de gobernadores. Explica un poco ese tipo de elecciones que pasan en Colombia. Y en de las autoridades electorales, explica las funciones del Consejo Electoral y de la Registraduría, que son las entidades encargadas de vigilar que en las elecciones se haga de la forma más honesta, que no vaya a haber alteración de los resultados, que no vaya a haber ningún tipo de disturbio ese día. Título 10 habla de los organismos de control. Son los encargados de controlar los recursos, el dinero en Colombia, ¿cierto? Capítulo 1 de la Contraloría General de la República, qué entidades vigilan, por qué es que vigilan que el dinero del país, de la nación, se esté empleando de mejor manera. Lo mismo el Ministerio Público, ellos controlan que realmente no se estén robando los dineros. También se encargan de destituir una persona, algún alcalde o alguna persona que esté realmente desviando los recursos que tenemos los colombianos. Tenemos el título 11 que habla de la organización territorial, nos explica cómo está organizado nuestro país. Habla de las disposiciones generales, dice que Colombia está dividida por departamentos y que los departamentos están divididos en municipios, que también hay distritos, que hay territorios indígenas. El capítulo 2 habla del régimen departamental, menciona cuáles son las funciones del gobernador, qué requisitos debe tener el gobernador y las personas para ser también diputados. Del régimen municipal, lo mismo, explica las funciones, pero del alcalde, los requisitos que se debe tener para ser alcalde y concejal de un municipio, de una ciudad. Y capítulo 4 habla del territorio. Menciona que, por ejemplo, Bogotá es un distrito capital, es el único distrito capital que hay en Colombia, que Cartagena es un distrito turístico y cultural, que Santa Marta es un distrito histórico y cultural, que no se les menciona a ellas como ciudades, sino distritos, porque tienen unas características que no tienen las otras ciudades de Colombia. Tenemos el título 12 que habla del régimen político y de la hacienda pública. Explica que todas las normas económicas en el país se cumplan. Capítulo 1 de las disposiciones generales, lo que les estaba mencionando, que toda la parte económica del país se esté manejando bien. Capítulo 2 de los planes de desarrollo a nivel social para mejorar la calidad de vida de las personas. El capítulo 3 habla del presupuesto. Explica cómo el correcto uso del dinero de la nación debe ser destinado para proyectos de educación, programas de salud. Capítulo 4 de la distribución de recursos y de las competencias,
explica sobre la explotación de recursos naturales. Es un tema que vamos a ver en naturales, la fauna, la flora, el agua, el aire, el suelo, son recursos naturales. También, por ejemplo, el petróleo, cómo se debe hacer control de esos recursos para que el país, nuestro territorio, no se vaya a quedar sin esos recursos naturales. Capítulo 5 habla de la prestación de servicios públicos. Recordemos que nosotros ya hemos visto que servicios públicos está el acueducto, todo lo que es la energía eléctrica, que en la casa nos llega un recibo, ¿cierto? Un recibo que debemos pagar todos los meses porque nos están prestando ese servicio para tener una mejor calidad de vida. Capítulo 6 nombra que el Banco de la República, por eso habla de la banca central, el Banco de la República es el encargado de elaborar los billetes, el dinero, las monedas de nuestro país. Y por último, el título 13 habla de la reforma de la Constitución. Niños, no está dividido en capítulos y tiene del artículo 374 al 380. Estudiantes, explica cómo, aunque la Constitución fue elaborada en 1991, ha tenido algunos cambios, algunas reformas muy pequeñas y pues acá las menciona cuáles han sido esos cambios. Estudiantes de tercero, por favor, en casa van a detenerse en estas preguntas, las van a contestar a modo familiar, no escritas. Quiero que a nivel familiar las socialicen con la persona que estén haciendo tareas. Que ustedes den las respuestas, ¿no? Socialicen este tipo de preguntas. Y la tarea es muy fácil. En la página 128, bueno, hay dos tareas. Página 128 está una sopa de letras. ¿Qué hay que hacer? Colorear, muy bonito, buscar las palabras que están ahí. Y la otra, presten mucha atención. Lee con mucha atención el artículo de la Constitución Política de Colombia que te correspondió. Envía un pequeño video a la profesora donde expliques en voz alta a tus compañeros de qué se trata ese artículo. Puedes mencionar algún ejemplo para su mayor comprensión. Esta Constitución tiene, creo que, más de 300 artículos. Yo voy a enviar una hojita donde dice qué artículo le tocó a María, qué artículo le tocó a José. Cada uno tiene un artículo y está escrito, ya está escrito. Lo único que deben hacer es leerlo muy bien, entenderlo en la casa. Sus papás les ayuden a comprenderlo si es muy difícil. Y ustedes van a enviar un pequeño video explicándole a sus compañeros en voz alta. Quiero videos que la voz de ustedes se escuche, porque voy a poner esos videos para que sus compañeros lo escuchen. Porque si usted tiene el artículo 30, sus compañeros tienen el 31, el 32, no van a saber la misma información que ustedes van a leer. Si necesitan algún ejemplo, lo pueden utilizar. Voy a explicar. A mí me puede corresponder el artículo 44, que habla de los derechos de los niños. ¿Qué puedo decir? Compañeros de grado tercero, el artículo que me correspondió es el 44, menciona que los niños tienen derecho a la educación, a la salud, a ser atendidos en caso de emergencia, tienen derecho a la recreación, tienen derecho a un hogar, a una familia, a un nombre, a la identidad. Aquí les estoy contando lo que me dice ese artículo y no lo estoy leyendo. No quiero niños leyendo ni memorizándose lo que dice. Quiero niños contándome de qué se trata, contándole a sus compañeros de forma sencilla de qué se trata. Graban el video, me lo envían por favor por WhatsApp, porque por el celular voy a unir esos videos para hacer uno solo o para hacer varios, pero por el celular me queda más fácil. Entonces este video sí lo envían por WhatsApp y la sopa de letras, foto a Classroom. Gracias, estudiantes de grado tercero.